Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas, muchas bendiciones en este día para tu vida y para toda tu familia. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un tema bien controversial, el cual mucha gente que está empezando en los caminos del cristianismo, en los caminos del Señor, y están empezando a asistir a iglesias, están viendo muchas situaciones, están escuchando, están viendo noticias por redes sociales. Y hay mucha incertidumbre en el pueblo de Dios. ¿Qué hago si el pastor o la pastora de la iglesia donde yo me estoy reuniendo cae en pecado? ¿Qué debo hacer yo? ¿Me tengo que ir de la iglesia porque son pecadores los pastores? ¿Qué pasa en las iglesias cuando ocurre esto? ¿Esto es nuevo? ¿Es nuevo que hay pecado en las iglesias? Primeramente, no debemos irnos de la iglesia. O sea, acuérdense que cuando yo digo iglesia, hablo de templo, de la congregación. Yo voy a decir mejor la congregación. No debemos irnos de la congregación, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de una situación como esta? Nosotros tenemos que ser guiados siempre por la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia y tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia es extensa y la Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho sobre las congregaciones de los santos. Congregarse en un lugar no quiere decir que el lugar donde usted se congrega va a ser perfecto. Eso no existe. Si usted se va de esa iglesia, usted se va a ir a otra que a lo mejor va a ser peor. Se lo digo yo por experiencia. No se vaya de la iglesia, porque el control de la congregación lo tiene Dios a través del Espíritu Santo. No hombre, no mujer, no ser humano. Es un poder del cielo. Si uno de los líderes se descubre en pecado y eso sale a la luz, porque eso siempre va a salir a la luz, porque el Espíritu Santo hace que esas cosas salgan a la luz, tenemos que seguir yendo a la iglesia. Esa persona tiene que ser el proceso al cual debe ser sometido conforme a las Escrituras. Yo tengo aquí varios, lo que yo quiero que usted entienda, amigo o amiga, es que no debemos juzgar a nadie, a ningún hermano o hermana que esté cayendo en pecado o que haya caído en pecado o que esté en pecado, sea líder o no sea líder de la iglesia. Porque la Biblia es clara. Cada uno va a rendir sus cuentas por separado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces ahí vemos que la primera actitud es no juzgar. Espíritu de mansedumbre. Hermano, hermana, ¿qué está pasando? Mira, esta situación, confía en mí, vamos a hablar. Porque la Biblia también habla de que es necesario hablar. Muchas cosas suceden porque la gente oculta las luchas internas que está teniendo
con la carne, ¿no? Hablando con respecto a pecados carnales. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 5 en el versículo 3? ¿Es nuevo? ¿Usted cree que es nuevo que hay pecado en la iglesia? ¿En las congregaciones de los santos? Déjeme decirle que eso no es nuevo. Eso ya tiene miles y miles de años. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba en Corinto sobre una situación de inmoralidad sexual que se presentó en la iglesia de Corinto en ese tiempo, y los exhortó. Y mire lo que el apóstol Pablo les escribió a esa iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Había una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y él les reclama en la carta que ellos no estaban haciendo nada al respecto. Estaban permitiendo que esta persona siguiera estando en la congregación. Y él les hace una pregunta: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces él les da unas instrucciones a seguir más adelante en el versículo de lo que se debe hacer con una persona que ha cometido una inmoralidad sexual o pecado sexual dentro de la congregación. Entonces ahí vemos que esta situación no es nueva. Se presenta en este tiempo y seguramente se va a seguir presentando, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Esa es la realidad. Por eso es que yo les digo que no debemos irnos de la iglesia. ¿Por qué? Si usted se va de esa iglesia y se va para otra, allá se va a presentar la misma situación, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque en las iglesias se congrega gente que está convertida y gente que no está convertida. Hay gente que va, simpatizantes del cristianismo, escuchan la palabra, pero no están convertidos. Hay otra gente que va por otros intereses de otro tipo. Algunas mujeres van a buscar esposo, algunos hombres van a buscar esposa, algunos van a ver qué consiguen en las iglesias. Muchas razones por las cuales una persona se puede congregar en una iglesia. Pero lo más importante y lo que Dios cuida es la gente que va, porque realmente tiene un llamado de Dios y porque ya estas personas es que yo estoy haciendo este video. Porque no quiero que usted se vaya de la iglesia porque vea estas situaciones. Yo quiero que usted sepa que esto tiene 1000 años pasando y que eso no va a dejar de pasar y que en todas las iglesias pasa. Y eso no va a dejar de pasar hasta que Cristo venga. Entonces lo primero, si usted escuchó que hubo un pecado con un líder, usted no se puede ir de la iglesia, quédese ahí. Ore y no lo juzgue, porque dice la palabra que cuidado, porque tú también puedes ser tentado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces ya vimos que no es nuevo. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué creen ustedes que Dios va a hacer con esta persona? ¿Y por qué pasa esto en las iglesias? Porque eso está escrito. El enemigo de tu alma y de la mía no quiere que nosotros nos congreguemos. Quiere que todo el mundo se pierda y que nadie tenga salvación. Él desea tu alma para llevársela al infierno y quiere la mía también. Y quiere la vida de toda la humanidad. Y como estrategia,
porque la estrategia es vieja. Ya lo vimos cuando el apóstol Pablo sucedía eso. Y como él no tiene ningún tipo él no es creativo, pues siempre utiliza las mismas mañas y las mismas estrategias viejas, que usted las va a conocer a medida que usted vaya leyendo la Biblia. Y va viendo que siempre hace lo mismo. Ataca a los líderes para que las ovejas se dispersen. Entonces él quiere que los líderes cometan errores, caigan en pecado, para luego las ovejas se dispersen. Y esa es una estrategia vieja. ¿Dónde nosotros hemos visto en la Biblia que ocurrió eso? Con el mismo Señor Jesucristo. Eso lo vimos cuando él, en Mateo 26:31, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, estrategia vieja. No caiga en esa trampa del enemigo. No se vaya de la iglesia. Quédese ahí. Que Dios tome el control de la iglesia. Dios sabe lo que va a hacer con esa persona. Y eso, no se preocupe usted por esa. Usted ore, más nada. No se preocupe, que Dios. Eso es viejo. Eso no es nuevo. Entonces Dios ya sabe lo que va a hacer con esas personas, porque acuérdese también de que Dios es un Dios de misericordia, y nosotros sabemos, y lo expresaba el rey David, y lo expresó muchas veces en los salmos, hablando de la misericordia de Dios, donde él expresaba y decía: oh Señor, tu misericordia. En el Salmo 36:5 él le dice al Señor: Jehová, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios nunca se acaba. Y nosotros, como seguidores de Jesucristo y conocedores de la palabra, sabemos que esta misericordia va a alcanzar a esas personas también que han caído, pero que un día también Dios los va a levantar de nuevo y con más fuerza. Así como hemos visto como otros líderes han caído a través del tiempo y Dios los ha levantado. Mateo 5:7 habla sobre el sermón del monte, cuando el Señor Jesucristo dice la palabra en el verso 5. En el capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo quiero enfocarme en el verso 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces Dios nos llama a ser misericordiosos, para que podamos alcanzar misericordia cuando nos toque a nosotros pasar por la dura prueba, pasar por momentos difíciles, que dice la palabra que ninguno de nosotros va a estar exento. Yo le deseo a usted que siga adelante, porque Dios tiene un plan en su vida, pero también hay que ser misericordioso con estas personas que han caído en tentación y han caído en pecado, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia también de nosotros en el futuro, de nosotros y de nuestras familias. Proverbios 24, el versículo 15 dice así: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amigo, amiga, si en la iglesia donde te estás congregando
el pastor, la pastora, un líder, tuvo una situación de pecado, usted no debe irse de la iglesia. Esa es una situación individual. Esa es una situación que se va a arreglar entre el Señor y esa persona. Y nosotros lo que debemos de hacer es orar por los hermanos, sea líder o no sea líder, que han caído en pecado, que están pasando por situaciones difíciles, de tentación. Y no juzgarlos y no irnos de la iglesia creyendo que si nos vamos a ir a otra nos va a ir mejor. Yo lo exhorto a que usted se quede en la iglesia. Dios y el Espíritu Santo, como siempre, van a hacer lo que van a hacer. Esos líderes son removidos, vienen otros que Dios va a designar quiénes son y la iglesia va a seguir funcionando. Y usted va a seguir creciendo en los caminos del Señor. Y usted va a seguir evolucionando, y usted y su familia. Entonces, si usted hay una situación y usted piensa, no haya cómo explicarle a su esposo, a su esposa o a su hijo, muchas veces va la familia completa para la iglesia. No, yo no voy a ir más porque pasó esto. ¿Cómo es posible? Usted este video se lo enseña, se lo muestra. Aquí está todo documentado en la Biblia de cuál debe ser el procedimiento de nosotros en una situación como esta. Lamentamos profundamente que esas cosas sucedan, pero es una realidad que no podemos esconder. Y no podemos seguir escondiendo y tapando el sol con un dedo. Sobre todo hoy en día donde todo sale a la luz tan rápido como las cosas están ocurriendo en el momento. Todo se sabe en el momento. Entonces lo que tenemos que hacer es exhortar a esos hermanos, esas hermanas que están asistiendo a las iglesias, que no se vayan de las iglesias, que se queden en la iglesia, que Dios va a quitar esos líderes y va a poner otros. Que lo que tenemos que hacer es orar y no juzgar, porque no sabemos si nosotros mañana vamos a caer en tentación. Ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo te bendigo. Te amo en el amor de Cristo y yo quiero hacer contigo una oración que sería muy bueno que repitieras conmigo esta oración poniendo la mano en tu corazón. Repite conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Gracias por salvarme, sanarme y guiarme. Gracias por hacer mi vida nueva en este momento. Ayúdame, Señor. Ayúdame con la tentación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y que siempre, siempre, todos los días te encomiendes a Dios y que tus caminos vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén.